Hola, ¿cómo estás, Natalia? Tanta agua que ha pasado bajo el puente, oiga. Oiga, Un sí. poquito. Sí, Un poquito. harto tiempo. Y casi te lleva la corriente, además. Así es, pero me firmé. Oiga, Bien, sí, sí. Oiga, bien. déjeme preguntarle, ¿cómo le fue con el té y el bordado con Paulina Bodanuich? A propósito, es que con la Paulina siempre nos reímos mucho de eso, porque la política sigue siendo masculina y siguen habiendo sesgos inconscientes y machismo, micromachismo. Entonces, bueno, hay que reírse, pero hay que combatirlo. Está bien, para quienes no lo saben, a propósito de esta frase, que no haya creído que es una frase mía, a propósito de una columna escrita en el diario La Tercera por el periodista Daniel Matamala, donde planteaba estas diferencias que hubo entre el PPD y el PS a propósito de las negociaciones para elegir los candidatos a consejeros y si van en una lista o dos, y lo planteaba desde el punto de vista de las figuras masculinas, Camilo Escalona y Guido Girardi, obviando que las presidentas de los partidos son mujeres y por lo tanto ellas responden a través de Twitter, cuestionan esa columna y también se ponen de acuerdo como para, ironizando, juntarse a tomar té y bordar mientras los hombres toman decisiones en el partido. Pero más allá de esa controversia, que es interesante de todas maneras, Natalia, vamos con la conversa. ¿A qué conclusiones arriba usted después de todo este proceso, que fue bastante accidentado y donde, por supuesto, probablemente, no sé si hubo herido en el camino, pero alguna que otra magulladura, ¿no? ¿Qué conclusiones puede sacar del proceso? Bueno, yo creo que es un proceso que culmina exitosamente para los planteamientos que nosotros teníamos, que por una parte era poder tener una alternativa de centro izquierda en una elección de consejeros constitucionales y por otra parte poder relevar también nuestros planteamientos a propósito de nuestra identidad en esa elección y que eso contribuya también a un debate sobre este tema, ampliar la base de apoyo del gobierno y por cierto también a poder sacar la mayor cantidad de consejeros para escribir la nueva constitución. Natalia, la idea de ampliar la base de apoyo del gobierno, me imagino yo, usted se la tiene que haber planteado como una de sus razones al presidente Boric, ¿no? En las conversaciones que pudo haber tenido con él. Sin embargo, también sospecho que el presidente no le pareció una razón suficiente, en definitiva, como para que fuera el oficialismo dividido. ¿Por qué cree usted que no convence ese argumento a los que defendieron la idea de la lista única? Bueno, yo creo que el argumento de la lista única desde el gobierno parte de un paradigma equivocado, que es que esto nuevamente es una definición sobre la cual el gobierno tenía que estar mirando. Yo creo que al contrario, esta era una elección que el gobierno tenía que estar lo más lejos posible, haciendo lo que tiene que hacer. A propósito de lo que decía Juan Manuel, relevo mucho su editorial de hoy día porque creo que es justa, y que en esas cosas es donde tiene que estar el gobierno y los partidos tienen otro espacio de toma de decisiones. Pero creo también que, sin perjuicio que el presidente escuchó detenidamente mis planteamientos y de manera muy respetuosa, el tono cambió con el tema de la lista del indulto y ahí empezamos a tener contrapuntos que en un inicio podían haber sido conversables. Entonces creo que pasaron muchas cosas. No sé si el presidente no se convenció de nuestro argumento, pero creo que no le fue suficiente porque él tenía la idea de que fuéramos todos juntos, por muchas razones también atendibles, pero terminó siendo lo que terminó siendo nomás. Usted ha argumentado, Natalia, la idea de no dejar deshabitado el centro izquierda en definitiva, porque corre el país el riesgo de que sea ocupada por populismo. Desarrollemos la idea. Yo creo, Connie, que cuando uno piensa en que el 38% de la población votó apruebo y el 64% rechazo, ese 64% no es que rechace una nueva constitución, rechazó esta propuesta, pero quiere una nueva constitución, no necesariamente es de derecha. Entonces allí hay una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que hay que convencer con un relato de una nueva constitución de avanzada, pero digamos acotada, minimalista, etcétera. Entonces, si nosotros íbamos todos juntos, hasta en nuestro análisis, íbamos todos juntos con el Frente Amplio, lo más probable es que nos redujéramos al 38% que votó apruebo, porque es bien difícil que alguien que votó rechazo o que puede tener un juicio deficiente del gobierno, se convenza a votar una lista donde está una mirada más de izquierda.
Entonces nosotros siempre planteamos la idea de que había que ir separados, había que mostrar un relato contundente desde nuestra identidad, por cierto, nunca desconociendo nuestro apoyo al gobierno, pero mostrando los matices que tenemos con el Frente Amplio de modo de poder conquistar ese porcentaje de personas que votó rechazo, que a lo mejor es, tiene una evaluación compleja del gobierno, pero que no ha claudicado ideas progresistas. Ahora, en esta ronda mía, digamos, ¿qué explicación se dio usted finalmente para la decisión que tomó el Partido Socialista? Uno veía a Paulina Bodanovich bastante más cercana a la posición suya, ¿verdad?, en la idea de ir en la alianza, frente a la posibilidad de que no hubiera una lista única. Uno veía a Paulina Bodanovich bastante convencida de ir en conjunto con el socialismo democrático. Sin embargo, eso no fue lo que pasó y de alguna manera en la interna del Partido Socialista primó la visión de Camilo Escalona. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que pasó ahí en las últimas 48 horas en el PS? Bueno, yo creo que el PS tomó una definición a propósito de que no quiso ponerse en la posición de tener que votar o de enfrentar las posiciones que había. De modo que plantearon un voto de mayoría para quedarse en la lista del gobierno. Yo creo que pasaron varias cosas, desde que se dilató la toma de decisiones, desde que aparece la expresidenta Bachelet en escena y nos plantea la lista única, desde también lo que fue la caricatura de la lista del indulto, del sentido de responsabilidad también que tiene el Partido Socialista a partir de su historia, con la figura presidencial, con la cantidad de ministros que tiene, sintió que tenía una responsabilidad mayor, en fin, fueron muchas cosas que se conjugaron para una definición que yo lamento, pero que entiendo. Desde la perspectiva estrictamente de resultado, porque hay quienes estiman que el ir en lista separada podría hacer que el arco de la centroizquierda eventualmente no necesariamente obtenga más, sino que obtenga menos consejeros. ¿Qué cálculo hacen ustedes? Mire, Juan Manuel, estamos recién trabajando en eso porque no es inocuo quiénes son los candidatos de todos los sectores, y recién eso lo tuvimos hace un día atrás. Pero creemos que aquí no es solo cuántos número de consejeros tenemos, sino cuál es la influencia que los que saquemos van a tener en esta propuesta constitucional minimalista enfocada en lo institucional, porque queremos influir en no tener, el resultado que tuvimos con el proceso anterior. Y eso no solo significa tener cantidad de consejeros, significa tener la fortaleza de levantar un relato que se defiende dentro del espacio constitucional. Ya, eso se puede comprender, pero desde el punto de vista, me imagino, de una elección, uno quisiera tener la mayor cantidad, por supuesto, de personas electas. ¿Ustedes sentían que tenían más posibilidades de conseguir mayor número de consejeros en una lista por separado? Esto no es una disquisición, por lo tanto, de características ideológicas. A ver, yo creo que son dos cosas. Primero, creemos que tenemos la posibilidad de tener más consejeros yendo de manera separada, pero el punto no es para qué querés más consejeros. Claro. El punto es que dijimos, queremos hacer una diferenciación porque queremos apostar a un relato que tiene matices con el del Frente Amplio que creemos que es valioso, sí. Y si además para aquello queremos obviamente sacar un mayor número de consejeros. Ya, perfecto. Lo que pasa es que, y aquí la Natalia, la voy a tratar de usted porque es presidenta de partido, más allá que nos conozcamos, que nos haya tocado trabajar juntos, le voy a pedir ahí un poquito de análisis adicional a esto que le voy a plantear, para saber si está de acuerdo con lo que a su vez algunos también han estado analizando. Que esto de que el PPD haya insistido en ir en una lista independiente, no necesariamente con Frente Amplio, el Partido Comunista o Apruebo Dignidad, ha sido una manera también de marcarle un punto muy importante al gobierno sobre su propia percepción, de que en la práctica Apruebo Dignidad no estaría en el gobierno sin los votos fundamentalmente exconcertacionistas y particularmente de un partido como el PPD. Bueno, pero es que nosotros no creemos que tenemos que estar dando lecciones de algo que es evidente.
Recordemos cuál fue el porcentaje de aprobación o de que sacó el presidente Boric en primera vuelta, y con eso no se lograba a la presidencia de la República. O sea, él tiene un voto duro, que es el mismo que se repite en la primera vuelta, en la primaria, incluso en el apruebo, pero para lograr ser presidente de Chile tuvo que ampliar su base de apoyo, y por eso nosotros concurrimos de manera, digamos, sin mediar ningún interés, ninguna invitación. Nosotros no fuimos a colaborar porque sabíamos que para que el presidente Boric lograra ser presidente tenía que salir de su público apoyo, de su base más directa, y que personas de centro izquierda digamos, independientes votaran por él, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que eso cualquiera que ha seguido la política más o menos lo comprende, pero una cosa distinta es querer marcar un punto muy importante al gobierno sobre esta percepción, o más que percepción, esta realidad. Y que una manera de marcarle el punto es efectivamente, oye, no estaría en la moneda si no hubiese sido también por nosotros. No, Juan Manuel, mire, nosotros no estuvo en nuestro análisis marcarle un punto al presidente. Estuvo en nuestro análisis de que nosotros no podemos, aunque esta sea una elección distinta de consejeros, etcétera, claudicar a la idea de tener una voz electoral identitaria en una elección, porque creíamos que si íbamos todos juntos, íbamos a dar paso a que otros llenaran el espacio de la centroizquierda, que es un espacio que nosotros es donde habitamos, es el espacio que nosotros hemos construido, el espacio que defendemos, en el cual creemos. De modo que mi obligación, además, primero, es con mi partido, con sus planteamientos, y segundo, es con el resto de los actores, de modo que yo no podía restarme una definición partidaria tan contundente como la que tuvimos respecto de estar presente en la papeleta, ocupando un espacio político. Natalia, a pesar de que usted dice esta es una elección importante y una elección distinta a otras, de todas formas es una elección, y definitivamente el hecho de que el Partido Socialista, por sus propias definiciones, más que la suya, es finalmente el Partido Socialista, ¿no? El que se decanta por ir con Apruebo Dignidad más que ir con su histórico socio. El hecho de que vayan divide un eje que fue histórico en Chile, que marcó el anclaje sobre el cual se estructuró parte importante de la historia política de Chile, el eje PS-PPD. Déjeme preguntarle cuánto de esa división, distanciamiento, fractura, como cada quien lo quiera denominar, puede ser también anticipo de cambios mayores, digamos, en el mapa político de la centroizquierda. No me atrevería a decir si van a haber cambios mayores en la centroizquierda, pero sí creo que se sinceran debates que no hemos tenido, Juan Manuel. Si finalmente cuando el PS plantea a algunos senadores que fue un error que el PS se fuera con la probabilidad y no se quedara con sus socios, es porque hay una percepción del pasado, del presente y del futuro que tiene matices. Y yo creo que uno tiene que, en vez de hacerse loco con esos análisis, poder ponerlo sobre la mesa. Yo creo que todo el proceso del estallido, toda digamos, la controversia sobre lo valiosa que fue la concertación no ha terminado de sanar, de cerrar, y creo que es importante poder hacer que los partidos tengamos esos debates. Yo no me voy a meter en la interna del Partido Socialista, pero claramente creo que la división que existió es respecto de las heridas, las cicatrices y las percepciones sobre la interpretación de lo que fueron los gobiernos de la concertación. Ahora, ¿qué le pasa a usted, presidenta del PPD, cuando ve que Apruebo Dignidad y el mismo gobierno, pero no solamente el presidente Boric, porque es Apruebo Dignidad, el senador Latorre, Diego Ibáñez de Convergencia Social, en fin, insistían en que ustedes fueran en una sola lista, cuando es el mismo sector político que hace un par de años nada más los marginó de una primaria? Cuando la candidata del sector de centroizquierda, Paula Narváez, intenta participar de la primaria con Gabriel Boric y Daniel Jadwe, se les niega esa posibilidad, diciendo que no querían al PPD porque era un partido que no era antineoliberal, y por lo tanto le pegan un portazo. Y el Partido Socialista, que es el que va a la negociación, se retira señalando que no se humilla al partido Salvador Allende, y en el fondo se alinea con el PPD defendiéndolo frente
a esa afrenta, por decirlo así. Y ahora vemos al Partido Socialista, más bien alineándose con la Apruebo Dignidad, y a esa Apruebo Dignidad que le pegó un portazo en su momento al PPD, ahora rogándole al PPD que participara de una lista única. ¿Cómo lo interpreta usted, ese cambio de tendencia, por decirlo así? Bueno, yo creo que la vida hace que las cosas se pongan en su sitio siempre. Y la perspectiva del tiempo también ayuda, porque cuando uno tiene una vehemencia, cierta soberbia, después, bueno, es esclavo de sus palabras, y lo digo con humildad, no con arrogancia, porque Apruebo Dignidad tuvo que ser esclavo de sus palabras porque se dio cuenta de que había un partido que tenía base, que tenía historia, que tenía identidad, que había cometido errores, como también los van a cometer ellos cuando tengan más años de existencia. Entonces, que no éramos el demonio, ni que las cosas son blanco y negro, y que gobernar requiere construcción de mayoría, no exclusión de otros. Entonces, creo que la propia fuerza de los hechos, insisto, pone las cosas en su contexto, y por eso creo que desdramatizo lo del Partido Socialista, porque creo que puede que en esta, digamos, coyuntura electoral particularmente haya definido, por una serie de razones que yo puedo entender y respetar, quedarse ahí, pero que no es una cosa definitiva, porque creo que ellos están mucho más cerca de una historia política que tiene matices con el Frente Amplio. De hecho, ayer Francisco Vidal, que reconoció haber estado totalmente en minoría dentro de su partido, ¿verdad?, también del PPD, decía que a la vuelta, rápidamente después de la elección, hay que armar la reconciliación con el Partido Socialista y volver a anclar al socialismo democrático, o volver a clavar un poquitito las banderas en conjunto al socialismo democrático. ¿Usted cree que esa reconciliación va a ser fácil, va a ser posible, va a ser natural, o quedaron acá algunas heridas que pueden ser difíciles de sanar? Bueno, yo creo que hay algunas fisuras, por cierto, y eso es algo que es evidente. Ahora creo que nosotros tenemos mucho más propósitos comunes, mucho más coincidencia en una visión de sociedad donde queremos cambios, pero queremos crecimiento económico, queremos gradualidad, en fin, y creo que eso es parte de los análisis, de los debates que hay que tener. Pero yo creo que lo que ha faltado en estos tiempos para todos, no solo en esta relación del PS con el PPD, sino que ha faltado la capacidad de diálogo político profundo. La coyuntura ha sido tan vertiginosa que ha impedido reflexiones que son muy necesarias a la hora de plantearse en perspectiva para ser parte de un arco político de un país que requiere certeza en los próximos años. Me imagino que a estas alturas, y mirando un poquito para atrás, Natalia Pergentili está dispuesta a reconocer que el resultado del plebiscito va a terminar siendo bastante sano para nuestra política, ¿o no? ¿Del plebiscito del 4 de septiembre? Del 4 de septiembre, sí. Porque si no hubiera sido ese el resultado, estas conversaciones más profundas, o este inicio de conversaciones más profundas y de reacomodos que no estábamos haciendo, no lo hubiéramos hecho jamás. Pero también, Connie, y sin ser, digamos, predictora del futuro, pero también creo que si hubiese ganado el proyecto, o sea, digamos, el apruebo, también nosotros habíamos hecho esfuerzos por el aprobar y mejorar, que también produjo una tensión. Entonces estaríamos implementando una constitución también con una tensión a propósito de esa propuesta que nace del PPD, que se suma en el resto de los partidos. Entonces, en el fondo digo, no es solo que el 4 de septiembre nos haya permitido una tregua para el diálogo político. Creo que este diálogo político se hace necesario en todos los escenarios, porque se está dando cuenta, digamos, en todas las acciones que ocurren, de la falta de ese análisis más profundo. Natalia Pergentili, la presidenta del PPD, conversando esta mañana con nosotros. Natalia, como siempre, un placer. Antes de despedirla, cierro el paréntesis de la entrevista. Ahora le voy a preguntar a la Natalia Pergentili, la amiga con la que hicimos paneles tanto tiempo y todo. ¿Cómo lo ha pasado como presidenta del partido, Natalia? Más o menos. La whatsappeo más rato para tomar un café. Mi abuelita decía, no se olvide que fue usted la de la idea. No, porque claro, tiene momentos muy, digamos, gratificantes, pero es complejo.
pero claro, uno le tiene que poner el hombro a las definiciones y yo estoy contenta de la opción que tomé, solo que a ratos, claro, cuesta un poquito más, pero agradezco su pregunta porque sé que es de todo corazón, Juan Manuel. Sí, nos tocó trabajar juntos en Mega Plus y también en la Radio Infinita como panelistas y ahí nos hicimos amigos y por lo tanto uno no puede acoplar y además es bueno que la gente sepa que más allá del trabajo de cada uno, por supuesto que hay vínculos y en este caso particularmente además mucho cariño. Natalia Pergentili. Oiga, le voy a cobrar el café, ¿ah? No, de todas maneras yo, pero inviten, entiéndame que inviten. Más que feliz. Gracias, mi querida Natalia. Chao. Un abrazo. Chao, Natalia, Que tenga gracias. lindo día. Igual. Gracias, Natalia. 8:31. Qué grande Barbra Streisand, ¿no? Bueno, Barbra Streisand, la cantante y actriz estadounidense, va